y complementado incluso a Fojas 923, se emitió el auto de ingreso a juicio oral de Fojas 926 a 927. En contra de mi patrocinado Julio Hernán Medrano Chaparro por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, subtipo parricidio previsto en el artículo 107 del Código Penal bajo la siguiente teoría del caso. En primer lugar, que René Giovanna García Luna había tomado la decisión de separarse de Julio Hernán Medrano Chaparro por el presunto grado de drogadicción extrema, alcoholismo y porque no cumplía con dar el dinero para la manutención familiar y además, en las dos últimas intervenciones de la señora fiscal y del señor de la defensa de la parte agraviada, por pornografía infantil. Y sin embargo, señores jueces superiores, esta primera atribución no es suficiente, no es cierta, no es veraz, tampoco es eficiente. En efecto, de la sola declaración de los hijos de René Giovanna García Luna, no nos quedamos en los hijos solamente en Laura Hortensia, sino en los otros hijos que han prestado declaración en este juicio, de los hermanos. De la cuñada de René Giovanna García Luna, ninguno de ellos fue enfático en decir que René Giovanna García Luna en algún momento se le había ocurrido separarse del marido. Ninguno. Ninguno de ellos señaló cómo, cuándo y dónde René Giovanna García Luna habría decidido separarse del marido. Ninguno, señor. Y ahora, esa es la teoría del caso que nos postula el Ministerio Público. En todo caso, en el examen toxicológico, que corre de Fojas 630, no menciona el órgano técnico la cantidad de cocaína o marihuana que se hubiera encontrado en la muestra de orina de mi cliente Julio Hernán Medrano Chaparro. No señala la fecha de la última ingesta. No señala el grado de adicción, señores jueces superiores. Y solo por ese certificado o por ese examen toxicológico, mi cliente Julio Hernán Medrano Chaparro está en un grado de drogadicción extrema y es alcohólico y demás. No, señores jueces superiores. No debe perderse de vista la marcada diferencia que existe entre la pasta básica de cocaína, el clorhidrato de cocaína y el alcaloide de cocaína que se adquiere, señores jueces superiores, con el chachao o con el consumo de la infusión de la hoja de coca autorizada en el Perú a partir de la Convención Única de Estupefacientes del año 1971, porque es un producto ancestral que utilizan todos los agricultores del Ande del Perú, y Julio Hernán Medrano Chaparro junto con René Giovanna García Luna son agricultores, y lo usan los transportistas, y cuando van al examen toxicológico sale positivo cocaína, señores jueces superiores, por eso el examen es insuficiente. En cuanto al falso consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas atribuidos a Julio Hernán Medrano Chaparro, será suficiente revisar el certificado de dosaje etílico de Fojas 632. ¿Qué dice? Alcohol, 0. Eso es Julio Hernán Medrano Chaparro. Dice dedicado al consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, pero su examen de dosaje etílico dice 0. 0 de ello. Respecto del incumplimiento probable de las obligaciones paterno-filiales, es decir, la ausencia de recursos económicos para mantener el hogar. Esto también es falso. Y falso a partir de la declaración de Laura Hortensia Paredes García. Porque Laura Hortensia Paredes García vino ante este honorable tribunal a decir que su madre era la que administraba los recursos económicos. Que su madre días antes del 22 de junio del año 2007 recibió mucho más de $15,000 provenientes de las ventas de los terrenos de la propiedad de la familia Medrano Chaparro. Y ella los administraba a su libre albedrío. ¿Acaso no vino Laura Hortensia Paredes García a decirnos que su madre era gestora de empresas, de negocios, criaba cuyes y otras cosas? Y luego se le reclama la ausencia de recursos económicos a Julio Hernán Medrano Chaparro.
No, ciertamente. Se dice como parte de la teoría del caso, se llega al extremo, señores jueces superiores, de decir que el inmueble número 43 de la calle Fray Domingo Cabrera del distrito de San Jerónimo se había rematado. Pero hasta el día de hoy, ese inmueble sigue perteneciendo a sus propietarios, nunca se remató. Nunca fue necesario que salgan del inmueble, fue para sorprender a la autoridad jurisdiccional. Se señala como parte de la teoría del caso que la noche del 26 de junio del año 2007, Julio Hernán Medrano Chaparro había citado a René Giovanna García Luna para el día siguiente al inmueble de propiedad de sus progenitores. Se dice que aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 27 de junio, René Giovanna García Luna habría llamado de un teléfono público de la Plaza Santa Catalina al teléfono del inmueble 377 de Santa Catalina, entre otras cosas. Presentado de este modo la teoría del caso, señores jueces superiores, debe afirmarse que, en primer lugar, todo fallecido merece nuestro más profundo respeto y consideración. A pesar de aquello, a decir del esposo de René Giovanna García Luna, es decir, del señor Humberto Fernando Paredes Luna, René Giovanna García Luna era una persona sufrida de soltera y de casada. Así aparece en el correo electrónico de Fojas 259, que habiendo sido sometido al contradictorio, no fue objeto de tacha en la oportunidad. 259. No solo eso, ha quedado probado durante el recurso del juicio oral que René Giovanna García Luna, a pesar de todos, sufría pues de celotipia o trastorno de ideas delirantes de celos. Asimismo, sufría del trastorno de personalidad fronterizo o límite, borderline. Y por ello, o con ello, tenía una marcada predisposición a actuar de modo impulsivo sin evaluar las consecuencias. Era iracunda y violenta, con incapacidad para controlar sus propias conductas explosivas. Sufría de desesperación y crisis existencial y finalmente padecía de un comportamiento autodestructivo. Así ha quedado evidenciado acá, con el peritaje post-mortem que ha presentado el doctor Víctor Hugo Chávez como médico psiquiatra. Documento que fue sometido al contradictorio. Y señores jueces superiores, en el juicio no ha sido tachado. El peritaje post-mortem psiquiátrico no ha sido tachado y de consiguiente subsiste y mantiene todo su valor de correspondiente. Esta ansiedad fue materializada a través del documento que corre a Fojas 175, que es un manuscrito. Manuscrito que a su vez, señores jueces superiores, fue materia de un dictamen pericial grafotécnico y que corre a Fojas 333. Examen grafotécnico comparativo con las grafías del cuaderno de René Giovanna García Luna, que corre de Fojas 336 a 349. Es en ese contexto que la Policía Nacional del Perú, como órgano técnico encargado de las evaluaciones grafotécnicas, evidenció que correspondía al mismo puño gráfico. Que se quemó, no se quemó, ese es un accidente. Que estuvo dobladito por acá, o no me gusta la página, no fue foliada, eso sigue siendo un accidente. La conclusión de la policía es que corresponde al mismo puño gráfico. Es decir, René Giovanna García Luna escribió de puño y letra lo siguiente: Julio Medrano Chaparro, me amarás por siempre, volverás y me amarás por siempre, estarás y al lado y me harás feliz. Eso reclamaba René Giovanna García Luna, y en honor a su descanso y a la dignidad de dama que corresponde, debiéramos también respetar su decisión de amar a una persona. Conozcamos a René Giovanna García Luna. Y esto se deduce, señores jueces superiores, del peritaje psicológico post-mortem que ha presentado el Ministerio. René Giovanna García Luna fue huérfana de madre de muy corta edad. Padeció y sufrió, según su propio primer esposo, Humberto
Fernando Paredes, de soltera y de casada. No recibió educación superior de sus padres. No recibió educación superior de sus padres. Se casó con Humberto Fernando Paredes Luna a los 18 años de edad. Y ahora nos dicen que fue Miss Cusco, Miss Perú. Pero a los 18 años de edad, René Giovanna García Luna se casó, como consta del acta matrimonial de Pocas 1669. Fue abandonada por su primer esposo con 2 hijos a cuestas. Convivió irregularmente con Julio Hernán Medrano Chaparro, con quien procrearon 3 hijos. ¿Verdad? Fue militante y dirigente de un partido político en el Cusco. Fue 2 veces candidata a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y no ganó las elecciones. Fue precandidata al Congreso de la República y no ganó las elecciones. Durante los primeros meses de gobierno del partido de su militancia, no fue nombrada en ningún cargo de confianza y ni siquiera fue tomada en cuenta como gobernadora del distrito de San Jerónimo, pese a la labor social que realizaba. Todo aquello trastornó severamente su personalidad. Es por eso que, teniendo código de matrícula universitaria del año 1993, sí retoma sus estudios universitarios en el año 2007, después de más de 15 años. Gracias a quién? Gracias a Julio Hernán Medrano Chaparro. ¿Y quién es Julio Hernán Medrano Chaparro? Único hijo varón de Julio Medrano Portillo, médico cirujano, con ingentes propiedades y bienes patrimoniales en la ciudad de Cusco. Con esas condiciones, como hijo engreído y sobreprotegido en su casa, aceptó, por amor y devoción, a una mujer no divorciada, solo separada. La aceptó y la amó. Aceptó a esa mujer con 2 hijos y la llevó a su casa. Y la protegió y la cuidó. La ayudó, observando sus condiciones de lideresa, la ayudó a formarse políticamente y financió con sus bienes patrimoniales sus campañas electorales y cuanta empresa hubiera pretendido René Giovanna García Luna. Es decir, Julio Hernán Medrano Chaparro hizo de René Giovanna García Luna lo mucho o lo pudo o lo poco que pudo hacer en esta vida terrenal. Eso lo logró Julio Hernán Medrano Chaparro a costa de sus propias necesidades. Sin embargo, hasta ahora solo nos hemos referido a algunas cuestiones generales del proceso. Pero antes de ingresar al tema de fondo, señores jueces superiores, permítanme hacer una severa observación a la subsistencia del juicio de tipicidad. Por error de omisión atribuible exclusivamente al Ministerio Público, en este juicio oral no se habría cumplido con acreditar la concurrencia de los requisitos especiales exigidos en el artículo 326 del Código Civil, en los términos que contiene, señores jueces superiores, el fundamento jurídico número 7, contenido en la jurisprudencia derivada del recurso de nulidad número 1480-2013-Lima, de fecha 2 de diciembre del año 2013. ¿Y en qué consiste? Consiste en que para acusar a una persona de parricidio tiene que acreditarse el matrimonio, el entroncamiento o la convivencia de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Pero lamentablemente René Giovanna García Luna era casada. Y sí, procrearon hijos, pero esa era una convivencia irregular. Siendo eso así, no se le puede acusar por el delito de parricidio, porque ya el recurso de nulidad al que hemos hecho referencia ha esclarecido adecuadamente
que para que concurran los elementos del tipo de parricidio, deben cumplirse los requisitos del artículo 326 del Código Penal. Y en autos, corre, como ya hemos referido precedentemente, copia certificada del acta de matrimonio de la persona de René Giovanna García Luna con Humberto Fernando Paredes Cruz. Además de los documentos organizados por el Ministerio Público, de los que se infiere la subsistencia de los derechos civiles de Humberto Fernando Paredes García. En este momento, heredero de lo que fue de René Giovanna García Luna. Incluso la pretensión económica de los 300.000 le correspondería a Humberto Fernando Paredes Luna, por ser heredero legítimo. En ese contexto, no se puede incriminar, acusar, menos sentenciar a mi cliente Julio Hernán Melano Chaparro por el delito de parricidio. Este error del Ministerio Público hace imposible la subsistencia del juicio de tipicidad. Peor aún, señor juez. A pesar del pronunciamiento expreso de la Corte Suprema de la República en el fundamento jurídico número 5 de la Ejecutoria Suprema de Focas 1862, sobre la correcta aplicación del principio de la accesoriedad limitada, porque ya la Corte Suprema se ha pronunciado en este proceso, señores jueces superiores. La señora fiscal superior, en su última requisitoria, ha insistido en romper la unidad del título de imputación, acusando a mi patrocinador por el delito de parricidio y a su hermano, presente aquí, por otro delito. Situación que ya fue criticada severamente por la Corte Suprema de la República y que corre a Focas 1862 y se insiste ante nuestro honorario tribunal solamente con el propósito quizá de inducir a error. A pesar de lo precedentemente expuesto, he de solicitar, señores jueces superiores, la absolución de todos los cargos imputados a mi cliente Julio Hernán Melano Chaparro en atención a las consideraciones señaladas. Si bien mi patrocinado ha sido acusado por la presunta comisión del delito de homicidio de René Giovanna García Luna y con ello supuestamente haber matado dolosamente a ella, sin embargo, debe tomarse en cuenta los siguientes criterios. Es verdad que entre las 6:30 y las 8 de la mañana del día 27 de junio, Julio Hernán Melano Chaparro, me corrijo, no es verdad que entre las 6:30 de la mañana y las 8 del día 27 de junio del año 2007, Julio Hernán Melano Chaparro hubiera matado dolosamente a René Giovanna García Luna. Toda vez que, tras haberse quemado la segunda de las nombradas, fue conducida con vida, justamente por Julio Melano Chaparro y por el personal de la compañía de bomberos, al Hospital Regional del Cusco, a donde llegó con vida. Y ahí, en el centro hospitalario, fue sometida al tratamiento médico correspondiente. Además, según se evidencia de la transcripción de la ocurrencia policial de Foca 115, consistente en el oficio 1757, del parte policial incluso de Foca 172, de la historia médica de Focas 87 a 110 y del certificado médico legal de Focas 400 a 401, la señora René Giovanna García Luna ingresó con vida al Hospital Regional de Cusco. Y en este contexto, señores jueces superiores, no puede juzgarse a mi patrocinado válidamente por el delito de homicidio. De otro lado, según la historia médica de Focas 87 y el certificado médico que hemos referido de Focas 400, René Giovanna García Luna solo murió 2 días después de su internamiento con vida, es decir, el día 29 de junio del año 2007 a las 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Y cuál fue la causa de muerte? Paro cardiorrespiratorio. Se pretende entonces acusar a mi cliente Julio Hernán Melano Chaparro de haber producido el paro cardiorrespiratorio. Ciertamente sería inconsistente.
En todo caso, señores jueces superiores, el paro cardiorrespiratorio que concluyó con la vida de René Giovanna García Luna no es atribuible a Julio Medrano Chaparro. ¿Y por qué no lo es? Porque se trata de un evento impredecible, incluso para los propios médicos que han estado a cargo de su atención facultativa. De consiguiente, mal se puede acusar a mi cliente de parricidio de un lado y de homicidio de otro. En relación a la teoría del caso postulada por el Ministerio Público, se ha dicho hasta la saciedad que la noche del 26 de junio del año 2007, es decir, un día antes del suceso, Julio Medrano Chaparro habría citado a René Giovanna García Luna para el día siguiente, al día 27, al inmueble de sus padres, cito en la calle Santa Catalina, número 377. Pero eso no es verdad. René Giovanna García Luna no fue citada a la casa, y mucho menos para que concurra a las 6 de la mañana con 30 minutos. René Giovanna García Luna fue citada al Hospital del Seguro Social del Perú para estar a las 9 de la mañana. De haber sido citada René Giovanna García Luna para concurrir a la casa de su esposo a las 6 de la mañana con 30 minutos, cuando ella decidió separarse, debió haberle comunicado a Laura Hortensia Paredes García. No decía Laura Hortensia que tenía toda la confianza del mundo con la madre. ¿Y por qué no vino Laura Hortensia a decirnos que la madre le dijo que Julio Hernán le había citado a las 6:30 de la mañana y que estaba yendo a buscarlo a Julio Hernán Medrano Chaparro, llevándole los CDs de pornografía? Si había decidido separarse, ¿por qué no los llevó a la policía? ¿Por qué no los denunció? ¿Por qué no los puso a buen recaudo? ¿Por qué fue a las 6 de la mañana con 30 minutos a la casa de Julio, llevando el cuerpo del delito, los ideados, los imaginados, CDs de pornografía infantil? Y no le avisó a nadie. No le avisó a la hija de su más íntima confianza, Laura Hortensia Paredes García. ¿Acaso es razonable, señores jueces superiores, que el agresor de un conflicto familiar, en este caso René Giovanna García Luna, ya han reconocido la propia Laura Hortensia, que fue su madre la que le dijo que se vaya de la casa porque agredía en extremo al esposo, y que tenía además un comportamiento violento e impredecible, con signos de celotipia? Es razonable que Julio Hernán lo invite a su casa, le cite a su casa en las primeras horas de la madrugada, cuando en esa misma casa en la que hemos visitado, que en realidad no es una casa, es un departamento en el segundo piso, donde por la naturaleza de la construcción y el revestimiento de enchapado en madera, es una caja de resonancia, había un anciano de más de 90 años postrado en cama. Era razonable llevar a una persona histriónica como René Giovanna García Luna para algo. No es razonable. Además, ha quedado evidenciado que el padre de Julio Hernán Medrano Chaparro, es decir, Julio Medrano Portillo, se encontraba postrado en cama, y eso ha quedado evidenciado con el certificado médico de Fojas 390. En ese contexto, sabiendo que la casa no es una casa, es un departamento, podemos invitar a una persona tan agresiva para conversar o para algo a primeras horas de la madrugada, cuando sabemos que las personas de 90 años madrugan a las 4 o 5 de la mañana, y es habitual en ellos despertar a esas horas? Entonces, ciertamente no es razonable, señores. Debo precisar, de haber mediado una intención dolosa, por supuesto no consentido y ciertamente legal, de causarle algún rasguño a René Giovanna García, ¿no era más lógico citarla a alguno de los terrenos, ¿no?, que se denomina Lanza, Cruz de Lanza en San Jerónimo? La familia Medrano Chaparro tiene más de 50 hectáreas de terreno rural, en una zona de expansión urbana. Hay un caserío, una hacienda, y René Giovanna vivía en San Jerónimo. Si le quiero agredir, ¿por qué no la cito ahí, aunque sea para ver la chacra, para ver a los animales, para ver el caserío? ¿Por qué la tengo que llevar a la calle Santa Catalina, que es el centro de la ciudad de Cusco? ¿No es irracional? Si habían planificado causarle algún daño, la llevamos al terreno, que es baldío.
y que René Giovanna García Luna conocía y quería porque se dedicaba a la labor agrícola en ese lugar. Eso no es razonable. Además de que René Giovanna García Luna conocía y era accesible de la Plaza de Armas caminando, son 5 minutos, a los terrenos de la familia Medrano Chaparro. Terrenos que actualmente pertenecen a la familia Medrano Chaparro y para mejor ubicación se encuentra, ¿cómo se llama de la institución educativa? La derrama magisterial actualmente ha construido su inmueble, pero en aquel tiempo todavía no había ninguna construcción, entonces era perfectamente posible llevar a escondidas a la persona para causarle alguna agresión, situación que ciertamente no se ha producido, señores jueces. Ahora bien, y no se ha producido, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Julio Medrano Chaparro no la llevó a esos lugares desolados a la mujer que amaba, René Giovanna García Luna? Justamente por las consecuencias del examen psicológico del que ha sido sometido y que corre a fojas 392 de ahora. ¿Y qué dice el examen psicológico? Que Julio Medrano Chaparro tiene una inteligencia normal, que es una persona que no tiene indicadores psicométricos de tensión cerebral, así como que no presenta trastornos psicopatológicos. Es decir, se trata de una persona normal y equilibrada. Una persona normal y equilibrada sueña, piensa, imagina remotamente con quemar a la madre de sus hijos. Ciertamente es insostenible la tesis del ministerio. En relación a la llamada telefónica producida a las 6:30 de la mañana del día 27 de junio del año 2000. La sola existencia de esta llamada telefónica de la plazoleta Santa Catalina al inmueble ubicado en Santa Catalina también, evidencia que René Giovanna García Luna no fue citada a la casa. Porque de haber sido citada, habría concurrido sin necesidad de volverse a anunciar. Sería absurdo que Julio Medrano Chaparro le diga, ven mañana a las 6:30, pero llámame antes para tener la certeza que eres tú la que toca la puerta. Sería un absurdo, una desproporción inimaginable. Lo cierto es que René Giovanna García Luna, sabiéndose citada para las 9 de la mañana, se adelanta por razones que no conocemos. Ella quería tener la certeza que Julio estaba ahí para llevar a cabo su cometido. Y por eso llamó. Luego de llamar, y sin mayor detalle, ¿no? Porque además, según la uniforme declaración de Julio Medrano Chaparro, el acuerdo de la comunicación telefónica era que Julio iría a Santa Catalina, no que René Giovanna García Luna se iría a la casa. Por eso, que asustado se levanta de la cama, corre al baño, se viste de algún modo, se lava, y mientras está pasando eso en 2 o 3 minutos, ya René Giovanna García Luna está en la puerta de la casa. Es decir, ella, René Giovanna García Luna, se constituye en el inmueble de propia propiedad. Además, debemos insistir en que la llamada telefónica de las 6:30 de la mañana solo tenía el propósito de asegurarse por parte de René Giovanna García Luna que toda la familia estuviera en la casa, para justamente autolesionarse y con eso victimizarse frente a la agresión, ¿no? Frente a la agresión que podría ella producirse a sí misma. En relación al uso de combustible y el inicio del fuego, está probado, señores jueces superiores, han estado ustedes en el inmueble 377 de Santa Catalina, que el suceso se produjo en el pasadizo, pasando la puerta de fierro, en ese pasadizo, ahí se produjeron los hechos. Está probado que esa puerta de fierro se encontraba abierta de par en par el día del suceso, porque además el patio, que es colindante, sirve de cochera o de estacionamiento para los vehículos de los pasajeros o extranjeros que ocupan el hotel que colinda con el inmueble. Si esto es así, y si se habría producido
abierta de par en par. ¿Para qué habría entrado adentro? Para garantizarse mayor agresión si ella conocía de palmo a palmo la casa. Ella sabía que ingresando nadie la iba a socorrer, pero escapando a la calle, a 2 pasos nada más, porque la casa está a 1,5 metros, ¿no? Pudo haber evitado cualquier tipo de agresión. A su vez, pudo haberse defendido de cualquier agresión aprovechando 3 factores. La edad, ciertamente diferenciada en relación a los acusados, la estatura y el peso que tenía René Giovanna García. Está probado con el acta de inspección judicial que este honorable colegiado ha realizado en el inmueble y con la inspección técnica policial de FOCA 131, incluso con el acta de recojo de evidencias de FOCA 133, que a la casa o al departamento de la familia Medrano Chaparro, se accede, ¿no?, por una puerta de madera y un escalón de 23 gradas enchapado en madera, y que las paredes se encuentran también enchapadas de madera. Pero a la inspección técnico-policial y al recojo de evidencias no se ha encontrado, señores jueces superiores, ninguno de los maderos deteriorados, rotos. No se ha utilizado, no se ha encontrado en la madera, como ha sugerido la señora representante del Ministerio Público, que se había usado cal. No se ha utilizado, no se ha evidenciado la utilización de cal, porque la cal disuelve cualquier pintura o el brillo que se le pone a las maderas. No se ha encontrado en las gradas. A lo largo de las gradas no se ha encontrado una sola gota de sangre. Entonces, ¿cómo podemos suponer que una persona pudo haber rodado 23 escalones y ni siquiera se había cortado una uña? Habría rodado y ni siquiera se había causado, no había derramado una sola gota de sangre. Esto es insostenible, señores. Doctor, ha excedido bastante el tiempo que ha señalado para su defensa y tenemos todavía otras audiencias. Si me permite 10 minutos termino, por favor, señor presidente, para darle uniformidad a la declaración, a mi defensa, por favor. Voy a hacer mucho más. Porque mire, 10:30 ya tenemos en otro caso, el 266. Sí, perdón, permítame, voy a utilizar menos tiempo. Gracias. Está aprobado, decíamos, con el acta de inspección judicial, que desde el interior del baño, que se encuentra en la parte superior del inmueble, sí se escuchan los gritos de la puerta de calle. Eso lo ha constatado el señor juez superior, director de debates. Está aprobado con estos mismos documentos, señores jueces superiores, que en la casa de la familia Medrano Chaparro no se ha encontrado ninguna muestra de sangre, ni de quemaduras, ni de signos de violencia, ¿no? Tanto es así que conforme a la pericia biológica de FOCA 124, que contiene la evaluación oncológica en las uñas de René Giovanna García Luna, en las uñas de esta señora no se ha encontrado sarro unguial, sangre, manchas de naturaleza sanguínea, ni mucho menos rastros de tejido orgánico. Es decir, no ha peleado con nadie. De haberse lidiado, de haber peleado con alguien, habrían quedado rastros en las uñas de René Giovanna García Luna, y aquello no ha sido evidenciado, como tampoco ha sido evidenciado la presencia de todo esto en la pericia biológica de FOCA 119, que corresponde al examen oncológico realizado en la persona de Julio Hernán Medrano Chaparro. Está aprobado con la pericia biológica de FOCA 123 y la pericia física de FOCA 126 que el madero al que ha hecho referencia el abogado de la parte agraviada, el palo, ¿no es cierto?, encontrado en la escena del crimen, no contiene rastros de naturaleza sanguínea ni otros de interés criminalístico. ¿Quién lo ha dicho? La Policía Nacional del Perú, no el abogado de la parte agraviada. Con lo que se evidencia la ausencia de una agresión física a la persona de René Giovanna García Luna. Peor aún, a FOCA 366 corre el examen toxicológico a René Giovanna García Luna. Y este examen toxicológico es de singular importancia porque a la evaluación toxicológica de aquella no se han encontrado drogas, productos psicotrópicos, benzodiazepinas,
tenía algo que la hubiera hecho perder la capacidad o la conciencia. Entonces, señores jueces superiores, estamos, ¿no?, frente a una mujer, René Giovanna García Luna, una mujer de 1,72 de estatura y un peso de 80 kilos, conforme se aprecia de la pericia biológica, con el protocolo de necropsia de Foja 154, versus Julio Medrano Chaparro, que tiene apenas una estatura de 1,53 m de estatura, como ha quedado evidenciado en la pericia biológica de Foja 119. En este contexto, es imposible que una persona de las condiciones antropofísicas de Julio Medrano Chaparro haya podido doblegar a René Giovanna García Luna. Concluyo, señores jueces superiores, indicando que la razón por la que se ha desprendido la oreja del lado derecho de René Giovanna García Luna y que existe combustible, y que se ha quemado mayoritariamente en el rostro y en el hombro, es porque utilizó el brazo derecho para rociarse combustible y por eso hubo mayor afectación en el lado del oído derecho, señores jueces superiores. Es decir, ella misma se produjo el accidente. Está probado que René Giovanna García Luna sí pudo prender los cerillos de fósforo a pesar de tener el cuerpo empapado con combustible, porque el abogado de la parte civil, que además ha presentado un peritaje de parte, ha señalado que existe un 24% de probabilidad de que el fósforo sí encienda, pese a que estuviera mojado. Concluyo pidiendo la absolución de culpa y pena de mi cliente Julio Hernán Medrano Chaparro, de los cargos que se le imputan, y en cuanto a la reparación civil, aún sabiendo que no correspondería, señalo firmemente que el abogado de la parte civil no ha sabido explicar en qué consiste el lucro cesante y el daño emergente en los términos del acuerdo plenario correspondiente al respecto de la reparación civil, por lo que no puede tomarse en cuenta su pretensión indemnizadora. Muchísimas gracias, señores superiores, la defensa continua. Bueno, entonces, dado lo avanzado, ahora vamos a continuar el día de mañana a las 10 horas con 15 minutos. 20 minutos, nada más. Pues entonces lo esperamos a todos los presentes mañana a las 10:15. Gracias, buen día. Este ya pagaré.